Bienvenidos a una nueva edición de nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y el Arzobispado de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana nos acompaña por un lado el secretario general de APUC, de la Asociación del Personal de la Universidad Católica de Santa Fe. Con él estuvimos conversando acerca de cómo se siguieron desarrollando las tareas administrativas en la Universidad Católica y qué se espera para el tiempo luego de la pandemia. Por otro lado, también estuvimos conversando con el doctor Federico Didier acerca de la protección de datos personales y todo este revuelo que se ha armado con las aplicaciones de los diferentes gobiernos para poder hacer un mapa epidemiológico en la Argentina. Así que bueno, presentados los temas, vamos a las notas. Y como les adelantábamos, Marcelo Actis, secretario general de APUC, de la Asociación del Personal de la Universidad Católica de Santa Fe, estuvo comentando con nosotros acerca de esta modalidad del home office y del trabajo a puertas cerradas que está desarrollando la Universidad Católica desde el pasado 18 de junio. Y Marcelo, luego de casi 120 días de cuarentena y la Universidad Católica de Santa Fe que no dejó de trabajar, ¿cómo fue el trabajo en este tiempo? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que fue algo totalmente nuevo para la institución, para el personal, donde tuvimos que adecuarnos y acostumbrarnos a formas, como dije anteriormente, nuevas, pero no por eso dejamos de cumplir con nuestro trabajo y se hizo de la mejor forma posible atendiendo las circunstancias. Hubo mucha gente que trabajó y que está trabajando desde sus hogares, donde al que no tenía se le ha implementado material informático para que pueda realizarlo, ¿no? Y los otros, los que podemos venir y estamos en condiciones, estamos, viniendo presencialmente con todos los protocolos adecuados. Pero no dejó de, digamos, ser algo totalmente nuevo, ¿no? Creo que para la universidad, para, digamos, PUC y para toda la comunidad, ¿no? Justamente en ese sentido se está tratando esta ley de teletrabajo. Desde APUC, ¿cuál es la postura? ¿Han estado discutiéndola? Y discusión siempre hay, algo, no sé, es todo como es todo, digamos, nuevo y en la práctica todavía no se sabe cómo va a funcionar. Es por eso que estamos tomándonos tiempos para, digamos, ver cómo la podemos implementar o cómo se va a desarrollar. ¿Te parece que a partir de esta pandemia el teletrabajo sí va a ser una opción real en todas las empresas? Lamentablemente sí, digo lamentablemente porque siempre uno está defendiendo la, digamos, fuente laboral, pero a raíz de esta pandemia muchas empresas se han dado cuenta que pueden realizar muchas formas muchas tareas en formas virtuales, lo cual es un riesgo para la, digamos, fuente laboral, ¿no? Puede ser un riesgo para la fuente laboral o una transformación del trabajador o del entorno de Y trabajo. ahí está la famosa discusión, es una discusión que ojalá sea a favor también del trabajador, que pueda trabajar desde su casa sin perder su fuente laboral, ¿no? Pues si es, digamos así, bienvenido sea. Estos meses entonces en la Universidad Católica de Santa Fe, ¿desde qué momento volvió la presencialidad a la universidad? Y empezamos con guardias mínimas a partir de junio, segunda quincena de junio prácticamente podemos decir, donde entre lugares con guardias mínimas y con turnos empezamos a realizar tareas, ¿no? Todo lo que es clases y demás sigue de la, digamos, forma virtual, ¿no? ¿Los protocolos para esta vuelta a las actividades también se trabajaron con APUC? Sí, sí, eso hay que destacarlo. Desde que se inició esta ya por marzo, estuvimos en permanente contacto
Cada decisión fue informada previamente al sindicato y hasta hoy estamos trabajando en forma conjunta ahora con algunas intenciones de que si se aprueban los protocolos correspondientes para volver en algunas carreras y en algunas circunstancias con alguna presencialidad mínima. Y la Asociación del Personal Docente de la Universidad Católica es un gremio ya hace 7 años, pero sus actividades se remontan mucho antes. Y sí, hay que destacar que desde el año 71 se forma como asociación con las compañeras de, digamos, entonces Celia Raponi, Nenucha Mercurio, entre otros, y se hace un trabajo que fue, así como se los digo, de hormiga, donde por varios compañeros empezaron con la inscripción gremial, tarea que duró casi 10 años hasta obtener nuestra personería gremial. O sea que podemos hoy decir con satisfacción que somos un gremio de primer grado, con todas las de la ley, con lo que ello incurre, ¿no?, en obligaciones y deberes. Y también en el conjunto de las universidades católicas una particularidad. El primer gremio. Hemos sido pioneros y hemos invitado a otras universidades a que se, digamos, sumen, pero ellos tienen otro camino complicado. Hay varios, viste, como lugares que no se ve bien visto el sindicalismo en universidades privadas y encima es católica. Entonces, cada uno tiene su derrotero. ¿Cuáles serían las principales conquistas que podrías resaltar de APUC en estos años? Primero que digamos nada, la firma del convenio colectivo de trabajo. Eso es algo importantísimo, donde ya todos los empleados no docentes, afiliados o no, nos regimos por el convenio colectivo de trabajo. Eso trae una tranquilidad a todos. Digo. No nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos compañeros en sedes dentro de la provincia y en otras provincias, como es Misiones, en Posada, Reconquista, Rosario, Rafaela, y bueno, y acá Rosario también. Y aquí en Santa Fe también. ¿Cuántos afiliados tiene APUC a este momento? En este momento somos 140 afiliados, somos digamos, gremio chico, pero no por eso dejamos de, digamos, ser fuerte. Y en plena actividad seguramente. Por supuesto, en plena actividad. Actualmente la comisión me acompaña como secretaria adjunta Lidia Freire, secretario gremial a cargo está Julio Ordóñez y el tesorero con el que mejor tenemos que, digamos, andar, que es Gustavo Sola. En lo que respecta a lo que sería acción social y bienestar de los trabajadores, ¿qué tipo de acciones tiene APUC en este momento? Bueno, durante la pandemia, a través de nuestra central, digamos CTA, se estuvieron consiguiendo bolsones, los cuales, como eran pocos, fueron destinados a lo que nosotros creíamos que eran los más necesitados, que fue al personal de mantenimiento y obras. Es el turno ahora del doctor Federico Didier. Con él estuvimos hablando acerca de la legislación existente, acerca de la protección de datos personales y también acerca de estas aplicaciones que comenzaron a aparecer en tiempos de pandemia del gobierno nacional y provincial relacionadas con el cuidado de la salud. Vamos a la nota. Doctor Didier, entonces, hablando de datos personales y hablando de la legislación que existe para proteger esos datos, ¿nos puede hacer un breve reconto? Sí, cuando hablamos de protección de datos personales, nos estamos refiriendo a un derecho que está íntimamente vinculado y que protege la privacidad, la intimidad y el honor de las personas frente al tratamiento de información personal efectuadas por terceros. Este derecho, bueno, es un derecho que está consagrado en la ley 25326 de protección de datos personales de la Argentina. Encontramos la acción de habeas data
incorporada en la Constitución, que tiende a regular, proteger y dar acción a este derecho para requerir la rectificación de una información errónea o que es ilegítimamente publicada, o cierto tipo de información personal por la cual el titular de los datos requiere acceder a esa información porque tiene un interés legítimo en conocer esa información. Para entender lo que es la protección de datos personales, tenemos que también tener en cuenta que la protección que confiere es más amplia que el derecho a la privacidad y la intimidad, porque también establece ciertos principios jurídicos que tienen que respetar los responsables de base de datos, como ser la obtención del consentimiento para tratar datos, el principio de finalidad, cumplimentar con el principio de finalidad para la cual se recaban esos datos y no utilizarlos para otra finalidad diferente. Y en síntesis, el derecho a la protección de datos lo que confiere al titular de los datos es la autodeterminación informativa. Es el hecho de decidir para qué va a acceder esos datos, a quién se los va a proporcionar, con qué finalidad. Justamente empezamos a hablar de nuevo de esto de protección de datos a partir de esta aplicación Cuidar, a partir de la cual nos dan permiso para circular en determinadas áreas y estos datos supuestamente los tiene el gobierno, lo que generó por ahí mucho resquemor en la gente. Justamente con esto que usted planteaba de la finalidad de los datos y que sea voluntaria el dar estos datos a una persona o a una empresa. ¿Es constitucional este tipo de aplicaciones? Sí, el tema de las aplicaciones por la cuestión de la pandemia es un instrumento de ayuda, de control, de gestión de la pandemia, donde la Ley de Protección de Datos establece ciertos principios que son plenamente aplicables y el Estado se encontraría legitimado para tratar estos datos por una cuestión de el deber que tiene de garantizar la salud pública y considerando también la efectividad que tienen este tipo de aplicaciones en todo lo que es la gestión de la pandemia, el caso de autoanálisis, el caso de derivación a un centro de salud cercano, por lo que si lo miramos desde el punto de vista legal, el Estado estaría habilitado para tratar este tipo de información porque se trata de cuestiones, funcionalidades propias del Estado que específicamente la Ley de Protección de Datos establece que pueden ser tratados aún los datos sensibles como pueden ser los datos de salud o los datos de ubicación como pueden ser los datos de geolocalización y demás. En el caso esto, porque por ahí los datos de salud no estamos tan acostumbrados a darlos, pero geolocalización creo que 8 de cada 10 aplicaciones que nos bajamos nos piden el acceso a nuestra ubicación y sin problema la estamos dando. ¿Por qué se genera en este caso una alerta y no en otros casos? ¿Qué le parece a usted? Sí, es cierto lo que mencionás. Muchas veces nosotros, el común de la gente por ahí proporciona ciertos datos, como ser el caso de la geolocalización, aún muchas veces sin darse cuenta, porque muchas aplicaciones o muchos dispositivos por ahí lo requieren. Se ha generado una cierta discusión respecto a este tema, pero se considera que está dentro de las funcionalidades, dentro de la utilidad que tiene para la gestión de la pandemia en cuanto a, por ejemplo, la derivación a un centro de salud, y por lo tanto encontramos que estarían justificadas legalmente este tipo de tratamiento de información para el caso de la pandemia.
Y en el caso de que un ciudadano quisiera que todos sus datos desaparecieran del entorno digital, ¿es posible? ¿Existe una legislación en este sentido? Sí, bueno, la pregunta que me haces es bastante compleja porque hay que determinar en qué caso de qué caso se trata, ¿no? Por un lado, hay que entender que nosotros tenemos derechos sobre nuestra información personal, sobre nuestros datos personales, que se nos tiene que requerir nuestro consentimiento para tratar esos datos personales, pero hay excepciones, hay excepciones. Por eso la pregunta es muy amplia, la pregunta esa. Si se trata de información ilícita o información que pueda afectar nuestro honor, nuestra intimidad o nuestra privacidad, que se encuentra publicada o circulando en distintas redes sociales o en Internet en general, sí nosotros tenemos un derecho a solicitar la eliminación de esa información, porque, bueno, es una información ilícita, que no se autorizó su publicación, como por ejemplo puede ser un tipo de agravio, de odio racial, por ejemplo, o puede ser determinada información íntima que la persona no autorizó su publicación y en ese caso sí puede requerir la eliminación de dicha información. Por ejemplo, una foto familiar con menores en una red social personal, que de repente la toma una publicación y la comienza a distribuir. ¿Es lícito pedir que se retire esta información? Más allá de que el autor la haya publicado primariamente en sus redes sociales. Sí, sí, sería un caso en el cual estaría vinculado al derecho a la imagen, porque no sería un contenido agraviante, pero sí estaría vinculado al derecho a la imagen, del cual son titular las personas a las cuales se refiere esa información, y podrían solicitar, por ejemplo, si una imagen es tomada por para una publicidad comercial, sin que nos avisen o sin que nos requiera nuestro consentimiento, podemos solicitar la eliminación de ese contenido, de esa información. Nos decías también que existían algunos contenidos que justamente por el interés público que representaban debían de alguna manera poder conocerse. Por ejemplo, ¿qué datos podrían llegar a cumplir con con estos requerimientos y que tendrían que ser de interés público? Sí, las leyes de protección de datos, como mencioné, por otro lado encontramos lo que es el derecho al acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión, esos derechos, digamos, son también relevantes y muchas veces una persona, por más que sienta que cierta información la agravia o la molesta, no va a poder proceder a solicitar la eliminación de dicha información porque existe un interés público de por medio que no hace lugar a ese interés legítimo que puede tener una persona en que se elimine cierta información. Por otro lado, hay que ver, y depende también de cada caso, por ahí lo que mencionás, del caso del derecho al olvido. Voy a mencionar un caso en Europa, que fue un caso muy conocido, que llegó al Tribunal Europeo de Justicia. En ese caso se trataba de una persona que había tenido una deuda con la Seguridad Social y le iban a rematar la casa. Salió publicado en el Boletín Oficial, en España fue esto, pero el señor ya había cancelado sus deudas, se había levantado, se había suspendido el remate y hacía 15 años que se encontraba eso publicado en Internet. Esta persona
considera que esa información la afecta, si bien es una información lícita, porque se trata de una publicación de un boletín oficial, esta persona considera que esa información que se encuentra dando vuelta en Internet, que sale en los buscadores al poner su nombre, la afecta en su honor, en sus datos, y realiza un reclamo, y este reclamo es acogido por lo que es la Audiencia Nacional en Madrid, y después, posteriormente, se somete como cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y le hace lugar al reclamo ordenando que se elimine esa información de los buscadores y de lo que son las redes sociales, ¿no? Por eso hay que ver bien de qué caso se trata. Y hablas de esta legislación, en este caso de España, en Europa. ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con Argentina en este tipo de legislación? Bueno, en Argentina lo que es la vía judicial, tenemos un fallo muy importante, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referido a contenidos ilícitos, y lo que sería la responsabilidad o la posibilidad de eliminarlo de, por ejemplo, buscadores de Internet. En este caso, el fallo de la Corte, el fallo Rodríguez, lo que dice la Corte es que cuando el contenido es ostensiblemente ilícito, es decir, tiene que tener una ilicitud patente, el intermediario, que puede ser, en este caso fue un buscador, pero puede ser también un titular de un sitio web o de un foro donde donde diversas personas publican, tiene la obligación de eliminarlo aún sin orden judicial, cuando es ostensiblemente ilícito. Cuando el contenido es dudoso, es decir, hay una discusión que se genera en cuanto a si esto es lícito o ilícito, porque hay determinados contenidos que pueden ser discutibles, sí va a necesitar una orden judicial para eliminar, se va a necesitar una orden judicial para que el intermediario de servicio de Internet se encuentre obligado a eliminarlo. Exactamente. Ese caso, bueno, es un precedente importante que fija un criterio dentro de lo que es Argentina. Por otro lado, existen proyectos de legislación que tienden a resguardar este derecho o tienden a regular casos en los cuales existen contenidos ilícitos circulando por Internet y que fueron publicados sin consentimiento de esta persona para, establecer un poco una cierta regulación en estos casos que se dan mucho, y con la utilización masiva de Internet y... Sí, con todas las posibilidades de publicación que se van multiplicando. Exactamente, y cada vez más. Toda esta problemática, existen proyectos de legislación que tienden a regular toda esta problemática, ¿no? Punto final para la edición de esta semana de Nuevamente Mucho Frío en la ciudad de Santa Fe. Vamos a continuar acompañándolos a lo largo de estos días. Les agradecemos por un lado a Andrea de Alfalfa, que nos viste, Espora 660 aquí en el barrio de Guadalupe. Danilo Mettini, Melina Monti, muchísimas gracias a todos, y si se quieren comunicar con la producción, ya lo saben, nuestra página de Facebook Complejo Multimedial. Buenas tardes, buena semana.